Al comienzo del nuevo año escolar, se traslada a Madrid para buscar residencia y poder dedicarse mejor al estudio. Elige la pensión Callao en la Gran Vía, en la que tendrá por compañero a su amigo Juan Ballaure. Y el 17 de septiembre de 1932 fijó su residencia en Madrid para poder realizar sus estudios universitarios. Como podemos conocer mejor algo de su vida en esta etapa, es a través de sus cartas, que nos permiten acercarnos a lo que hace, a su situación espiritual y a su manera de ser. Destaca por su alegría, su piedad, su buena relación con las personas y su responsabilidad en el estudio. El horario que él mismo se impuso pone en evidencia cómo sabe compaginar la vida espiritual, el estudio y el trato con los demás. Empezaba el día con la misa a las 6:30 de la mañana y lo terminaba a las 12 de la noche. Sus valores se manifiestó por lo que da prioridad. Debía dedicarse al estudio con toda intensidad, pero lejos de pensar que el tiempo de la misa era quitarlo al estudio, pensaba que la misa le ayudaba al estudio. Por eso puede decir, no con teorías, sino con la práctica, lo que él mismo ha comprobado. Antes, tenía la buena costumbre de ir a comulgar todos los días, y he comprobado que, empezando el día íntegramente en manos de Dios, sale todo mucho mejor. El estudio aprovecha más, y si no fuese por el amo, que tanto me ayuda, yo no serviría para nada. Y además a alguien tengo que dar cuenta de todos mis actos, buenos o malos. Además de la misa, en su horario consta que hacía una visita al Señor de 8:30 a 9 de la noche, y antes de acostarse, rezaba el rosario a la Señora. La hoja de su horario está atravesada por una frase que indica con claridad dónde está su corazón. Todo por Jesús. Esta vida espiritual intensa no quitó nada a su característico buen humor. En el nuevo ambiente juvenil en que transcurren sus jornadas de estudio, encuentra oportunidad para dar rienda suelta a su gran vivacidad. Su hermano Luis Fernando, que antes de ir a estudiar ingeniería en Bélgica había vivido durante algún tiempo en Madrid con Rafael, cuenta que éste se hacía con todos los que hablaban con él. Los amigos de la escuela, gente mayores que él, le reconocieron siempre como un gran dibujante y un magnífico conversador. Solían venir a la pensión exclusivamente para estar con Rafael. Lograban que riese con ellos, pero lo que nunca consiguieron fue llevarle a algún espectáculo. Todos como los profesores. Aunque Rafael no aceptaba ir a espectáculos, su hermano nos cuenta la única excepción que hizo. Una noche me empeñé en que me acompañase a una representación teatral de Muñoz Seca. Fue la única vez que debí ir a un espectáculo, digamos, profano. Me costó bastante convencerle. Yo creo que acompañó más por caridad hacia mí, por lo que le había insistido, que por deseo propio de asistir a esta función. Yo, desde luego, gocé viendo a mi hermano Rafael cómo se reía durante la función. Al salir me dice medio en serio, medio en broma: «Mira, a mí no me vuelvas a arrastrar a esos sitios». «Pues bien te has reído», le dije. «Sí, efectivamente me he reído, pero es una pérdida de tiempo». Esta vida espiritual intensa no le hace perder su buen humor, y con toda naturalidad relata cómo en una ocasión, después de rezar el rosario, se puso a bailar una jota y a hacer el tenorio en el pasillo de la pensión donde residía. Así vivía Rafael este tiempo de estudiante en Madrid. Los amigos y compañeros de estudio que más le trataron, declararon en el proceso: «Sé que observó una conducta intachable durante este tiempo. Alternaba su vida de estudios con la vida de piedad, madrugando para ir a misa y haciendo la visita por la tarde. Me interesa hacer constar que su actitud en la profesión de su religiosidad era tan digna, que lejos de inspirar en sus amigos jóvenes, como suele acontecer, sentimientos de infraestimación y a veces de falsa compasión, como si se tratase de personas débiles o enfermizas, producía en todos sentimientos de profundo respeto, profunda admiración por la actitud digna, correcta y valiente, del joven varonil, jovial
y dotado de las mejores condiciones para triunfar en la vida. Era muy tranquilo. Todo lo deseaba llevar por la oración y la caridad. No era un tipo de lucha. No recuerdo haber estado en el cine con él, nada más que una vez, en un cine donde se proyectaba un documental sobre una trapa francesa. Asistía todos los días a un teatro donde se celebraban los conciertos dominicales, pero más bien por la cosa artística, más que por lo de espectáculo. Es de destacar el mérito extraordinario de este género de vida para quien vivía en estado de plena libertad, rodeado de jóvenes y compañeros divertidos, con abundancia de dinero, en el centro de Madrid, ciudad alegre y bulliciosa. ¡Qué magnífico ejemplo para los universitarios de hoy! Con razón, el Papa se lo puso como modelo. Y los que caminan por esta senda saben que su vida no es aburrida, sino todo lo contrario. Durante esta vida universitaria siguen vivos sus rasgos temperamentales, como la alegría, simpatía, elegancia, la buena mesa, pero se nota su crecimiento en la vida espiritual. Su vida no estuvo exenta de tentaciones. Supo frenarse y mantener fuerte su voluntad para vivir según los principios cristianos. Nutría su espíritu no sólo con la oración, sino también con la penitencia, que le protege de las inevitables tentaciones a las que cualquier joven puede verse sometido aunque sin culpa. Su estilo de vida en Madrid estaba marcado por un serio compromiso en los estudios, dentro de una seria y profunda vida de piedad. 4 meses más tarde, tuvo que interrumpir los estudios por haber sido llamado a cumplir el servicio militar, donde permanecerá 6 meses, desde el 25 de enero de 1933 hasta el 26 de julio. España en esta época vive tiempos convulsivos y trágicos. En septiembre de 1930, la crisis definitiva de la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII, motivada por la caída de la dictadura de Primo de Rivera, es ya inevitable. A comienzos de 1930, el régimen está completamente deteriorado. En agosto de ese mismo año, un mes antes de la primera visita de Rafael a la abadía de San Isidro de Dueñas, todas las fuerzas políticas favorables a la reforma de la Constitución y al establecimiento de la República se agrupan en el llamado Pacto de San Sebastián. La grave crisis política, unida a la agudísima crisis económica, hizo que se convocasen elecciones en abril de 1931, con el triunfo republicano. El 14 de abril queda constituido el gobierno provisional de la Segunda República. No parece que estos hechos estén afectando a Rafael, pues pocas semanas antes, a punto de cumplir los 20 años, escribe a su tía María: «No tengo que contarte nada que te pueda interesar, pues mi vida transcurre con la mayor tranquilidad de espíritu y de cuerpo, procurando siempre ser mejor y mejorar en lo que pueda a los que están a mi alrededor». No parece afectarle la caída de la monarquía, y lo que centra toda su atención es su vida espiritual y su vocación. Hay poca correspondencia suya de esta época. La República nació bajo el signo de la convulsión y la fragilidad. La tendencia radicalizadora y revolucionaria llegó a polarizar a España en 2 bloques irreconciliables que apuntan a resolver sus diferencias al margen de la convivencia parlamentaria. Las tendencias anticlericales adquirieron pronto caracteres marcadamente agresivos. De hecho, la quema de iglesias se inicia ya desde el comienzo mismo de la República. Disuelto el primer gobierno republicano por la incompatibilidad entre conservadores e izquierdistas, se forma uno nuevo de coalición entre Azaña y los socialistas, que gobernarán durante 2 años. Implantaron un régimen abiertamente anticlerical que cometió demasiados errores, y además con escaso tacto, provocando fuertes reacciones en todo el país, anunciadoras ya de la futura guerra civil. Rafael cumplió su servicio militar en los últimos meses del gobierno social azañista en decadencia, concretamente de enero a julio de 1933,
cuando tenía 22 años. Fue incorporado en la primera compañía del Regimiento de Zapadores y Minadores en Oviedo, el 25 de enero de 1933. Un mes más tarde, presta juramento de fidelidad a la bandera. Fue elegido para formar parte de la sección de esquiadores de Guadarrama, prueba de que poseía una constitución fuerte. Será su enfermedad posterior la que minará su cuerpo, pero nunca su espíritu. Terminado el tiempo de instrucción, fue enviado a Madrid, lo que le hará más fácil conciliar la vida militar con el estudio, y lo que a él le importa más, con la vida de piedad, que no perderá nada en intensidad. De esta época han llegado algunas anécdotas protagonizadas por él que revelan su nota de humor y su carácter ocurrente. Y al mismo tiempo existen testimonios de cómo supo prolongar hasta allí su profundo espíritu religioso, dedicándose a hacer cierto apostolado entre sus compañeros, llegando a rezar incluso el rosario con ellos en plena guardia. Nadie mejor que su hermano Luis Fernando nos puede narrar estos hechos con la viveza propia de la familia que parece nos hacen participar en ellos. Durante su servicio militar, cuando le tocaba hacer la guardia en la puerta trasera del Palacio Real, sitio que por las noches se llenaba de prostitución, me decían sus compañeros: «No sé qué es lo que tiene tu hermano, pero fíjate que a las 8 o las 9 de la noche nos hace rezar el rosario en plena guardia, y puedes creernos, lo rezamos sin violencia alguna». Esta situación era rara en aquella época en plena república. También me contaban las guasas que hacía. Una vez, cuando les dijo un cabo que tenían que estar atentos pues iba a pasar hazaña y tenía que estar la guardia formada, Rafael le preguntó muy serio que quién era ese señor Azaña. Todo el resto de la guardia le sigue la broma preguntando que quién era Azaña, con gran indignación del cabo, que empieza a explicarles que es el presidente de la República. Y en esto pasa Azaña y la guardia estaba sin formar. La cosa no pasó de ahí. Nadie se enfadaba con Rafael. En el regimiento le llamaban Bagaría, por el célebre caricaturista Bagaría, pues empezó a hacer algunas caricaturas, terminando todo el mundo por pedirle que le hiciese la caricatura, hasta el mismo coronel. No era de constitución atlética, pero sí alto y muy bien formado. Hombros anchos y caderas estrechas, y nada débil. La prueba está en que lo eligieron para la sección de esquiadores de Guadarrama, donde tenían el campamento. También allí gastó algunas bromas. Todas las mañanas izaban la bandera republicana. Claro está, rojo, amarillo y morado, con la sección de esquiadores formada y el corneta tocando el himno de riego. Una mañana le dice Rafael al corneta: «Te doy tantos duros si al izarse la bandera tocas la marcha real». El corneta le dice: «Por ese dinero toco yo hasta la marsellesa». Efectivamente, cuando empezó a subir la bandera, el corneta se lanzó con las notas de la marcha real. Todos estaban asustados y el teniente o capitán que estaba al frente, que también debía ser otro guasón, le dijo riéndose al corneta: «Calla, calla, que se va a caer lo morado». La cosa tampoco pasó de ahí. La labia y simpatía de Rafael todo lo podía. El testimonio de su hermano no puede ser más elocuente ni reflejar mejor la armonía de un temperamento tan bien dotado en cualidades humanas, con su intensa piedad vivida y transmitida además en un período táctil como es el de la mili para la mayoría de los jóvenes. Un halo de estima y de afecto lo rodeaba, quizá sin darse cuenta él mismo. Jamás fue arrestado ni tuvo castigo alguno, aunque alguna vez lo hubiera merecido. Por tanto, sin complejos de ninguna clase, Rafael, incluso bajo las armas, afirmaba su identidad de cristiano auténtico, expresando al mismo tiempo las hermosas y atrayentes cualidades humanas de su temperamento. En octubre volverá a la universidad. El 2 de noviembre escribe a su madre dándole detalles de las materias en que se ha matriculado. «Me he matriculado de 6 asignaturas, son cálculo, mecánica y descriptiva, y de segundo me he matriculado en perspectiva, construcción y dibujo de elementos arquitectónicos.
No es que piense llevarlas todas en junio, pero es que así tengo derechos adquiridos y me puedo examinar en septiembre, y así no pierdo el ánimo. Estuve el sábado por la noche y el domingo en Ávila con tío Polín. Estuve de turismo espiritual, pues estuve dentro en clausura en el convento de San José de las Madres Carmelitas. Entramos con Monseñor Tedeschini, a quien me presentaron los tíos, y es muy amable. Este encuentro con Monseñor Tedeschini, entonces nuncio apostólico en España, tendrá gran influencia en las decisiones que Rafael está ya madurando. Su vocación se iba decidiendo rápidamente. El recuerdo de la Trapa le acompaña en estos años. Aquella expresión de su primera visita a la Trapa es significativa. De este día me acordaré toda la vida, y en los ratos que tengo de desfallecimiento, me acuerdo de mis hermanos, de su monasterio y de sus costumbres, y me animo mucho. Durante estos 2 o 3 años, desde los 19 a los 22, su vocación a la Trapa se va perfilando. Por eso, cuando ya lo tenga decidido, podrá decirle a su abuela que ya lo presentía. Hace años que lo estoy pensando, y hace años que Dios, dulcemente y suavemente, me viene llamando. Por tanto, en mí no hay que hacer más que una cosa, que es acudir. Cuando hago mi examen y me veo un poco por dentro, veo claramente que no hago más que seguir los dictados de mi corazón hacia Dios. Ansia de llenarme de Él, y nada más. El verdadero sacrificio sería seguir atado al mundo. Ya hacía mucho tiempo que mi espíritu se estaba despegando de las cosas y acercándose a Dios. Y más tarde, en otra carta también dirigida a su abuela, le dice el modo como llegó a tomar la determinación. Antes de irme yo a la Trapa, cuando pensaba en los monjes de venta de baños, decía yo: pero bueno, estos hombres martirizan su cuerpo, se dedican a la oración y no piensan más que en Dios. ¡Qué vida tan admirable! Pero bueno, pensaba, son trapenses y es natural que así se porten. Yo no lo soy. Pero bueno, pensaba yo, el Dios que nos ha de juzgar es el mismo, y la duración de su vida es como la mía, dentro de poco se acabará. ¿Y después? ¿Acaso no soy yo también hijo de Dios? Y sin embargo, ellos le aman y yo no. Tengo que aprovechar estos pocos días sobre la tierra. Y pensando, su decisión a abrazar la vida cisterciense fue una decisión tomada a la luz de Dios, y después de un proceso de maduración, hasta ver que Dios le llamaba a esa vida. Rafael se sintió atraído por una vida como la monástica, que no tenía más fin que la consagración absoluta a Dios. El trapense, dice, vive en Dios y para Dios. Es su única razón de existir en el mundo. Esto es lo que para él significaba su vocación a la Trapa, y pone de manifiesto los deseos de su ardiente corazón. Para él, el único ideal del trapense es hacerse santo en unión con otros hombres, siguiendo la regla de San Benito. Después de estar una temporada en la Trapa, donde todo gira alrededor de Jesús y de la Virgen, haciendo vida común con unos hombres que, olvidando el mundo y sus miserias, su única ocupación es hacerse santos. Después de ver que en una Trapa todo, absolutamente todo está enfocado en el sentido de la mayor gloria de Dios. Ver que el mundo está tan ajeno a los intereses del amor. Da pena. En sus escritos, Rafael de alguna manera pone de manifiesto lo que ansía. Se determina a hacerse monje porque siente en su interior un deseo apremiante de consagrarse totalmente a Dios, a su amor, llenarse de él. Dios mismo
va madurando su vocación y eliminando los factores que en un primer momento tanto le subyugaron. Su vocación no es el monasterio como tal, ni la liturgia, ni la austeridad de los monjes, ni el canto de la salve. Todo esto, nos dice él mismo, que había sido el cebo del que Dios se había servido para atraerle a aquel género de vida que era donde él le llamaba. Para él, la trapa es como un lugar donde se vive solo para el amor de Dios. Esto es lo que busca Rafael, y por eso renunciará a todo. Su vocación hacia la vida monástica es, pues, clara. Él quiere entregarse totalmente al amor de Dios, junto con unos hermanos que, al menos a sus ojos, viven totalmente consagrados al amor de Dios.